área donde estaremos siempre creciendo por toda la vida. Y me asombra a mí el número de años que estuve sentada en la iglesia sin jamás oír nada acerca del poder de mis palabras. Y quizás usted ha oído enseñanzas de esto antes, no importa si la escuchó 100 veces, óigalo otra vez. Porque no hay área más dura de controlar que su boca. Ninguno puede domar la lengua, la Biblia dice. Y dirá, bueno, entonces si no puedo domar mi lengua, ¿cuál es el punto de enseñármelo? Bueno, este es el asunto. Si realmente quiere hacer lo que es correcto y usar su boca por un propósito de Dios, y si ora y si estudia esa área, Dios hará la obra que necesita ser hecha. Pero no piense que puede simplemente decidir irse a casa y callarse y no tener que cambiar. Porque yo pasé por eso una y otra vez y empeoré mucho en lugar de mejorar. No podemos cambiar por obras de la carne, solo podemos cambiar cuando permitimos al Espíritu Santo en nuestra vida obrar los cambios que deben ser hechos. Usted y Dios son socios y no lo logrará sin Él. Él no dejará que tengamos victoria sin Él, porque tratamos y tomaremos el crédito. Pero hoy enseño acerca de las palabras y cómo afectan la unción en su vida, cómo afectan el poder y la presencia de Dios en su vida. La unción, Hechos 1:8. ¿Cuántos quieren portar una fuerte presencia de Dios en su vida? Hechos capítulo 1, verso 8. Pero ustedes recibirán poder, habilidad, eficacia y fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos, y un poder capacitador vendrá para que sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Cuando recibe el poder del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en su vida, recibe habilidad, eficiencia y fuerza. ¿Y sabe lo que significa? Si se lo explico, significa que puede actualmente llegar al punto donde puede hacer cosas que tiene que hacer. Me gusta llamarle como una santa facilidad. Sin la unción todo es duro, duro, duro y doble duro. Y yo no creo ni por un segundo que Jesús pasó por lo que Él pasó, pagó el precio que pagó por nosotros para que todos estuviéramos por ahí y viviéramos vidas que no son nada sino duras, duras, duras. La vida es tan dura, las cosas están tan duras, es que es duro. Bueno, hay que dejar de decir eso. Hay que aprender cómo hacer las cosas más en la presencia del Espíritu Santo. Tiene que aprender la diferencia entre hacer algo que es una obra de su carne y hacer algo que Dios en la actualidad le ha ungido a hacer. Amén. Decir que la gente a menudo pregunta cómo Dave maneja el que yo esté arriba y él sentado abajo. Bueno, hubo un tiempo cuando Dave trató de enseñar y yo traté de callar. Y yo no estaba ungida para callar y él no estaba ungido para enseñar. Dave es una de las personas más felices que yo haya conocido. Y ese par de semanas, y Señor, desearía que lo captaran en 2 semanas. Él solo se sintió miserable por 2 semanas y se alineó con Dios, y la mayoría están miserables por 20 años. Pero al principio realmente le molestó el que Dios me había dado este don de enseñanza y Dios le mostró, la he ungido para hacer eso. Pero te he dado a ti dones también. Y tus dones son importantes. Y si usted funge en su don, oiga esto, si usted funge en su don, siempre tendrá paz y gozo. Pero si trata de fungir en el don de otro, entonces no va a tener paz ni gozo. No puede hacer apaciblemente lo que Dios no le ha ungido hacer. ¿Me están oyendo? Usted no puede hacer apaciblemente lo que Dios no le ha ungido a usted hacer. Así que deje de tratar de impresionar a la gente y solo aprenda cómo saber lo que Dios quiere
y hágalo. Y disfrútelo. Lo que yo hago no es difícil para mí, es mucho trabajo duro, pero no es duro para mí hacerlo, porque estoy ungida para hacerlo. Y cualquier cosa que usted haga no debería ser difícil si está haciendo lo que Dios quiere que haga. De seguro usted no cree que Dios le ha dado algo en que pasar su vida que odia y desprecia y que le hace miserable. Ahora puedo oír las mentes moviéndose en el público porque piensan, bueno, yo odio mi trabajo. Y pueden haber muchas razones para ello. Quizás necesita volver a escuchar mi serie acerca de actitudes. No sé. No deberíamos sentirnos miserables todo el tiempo en lo que hacemos. Dios la ungirá. Eso quiere decir que le capacitará para ser padre con sabiduría y facilidad. Él le ungirá para ser una buena esposa, un buen esposo. Le ungirá para ser un buen amigo. Dios le ungirá en los negocios, si es lo que le ha llamado a hacer. No trate de vivir al otro lado de sus dones y su unción, porque si lo hace, no va a hacer nada sino luchar. Y cuando Dios le ha ungido para hacer algo, necesita verlo como un precioso don de Dios. Tome, por ejemplo, las canciones que Matt Redman escribe y la facilidad con que las canta. Dirige adoración, es tan fácil para él. ¿Y sabe qué? Probablemente lo es, porque él está ungido para hacerlo. Pero mire, si usted quiere verme realmente sudar, ese sería el lugar equivocado donde ponerme, amén. Yo traté de aprender cómo tocar la guitarra y traté de cantar porque conocía a muchos predicadores que cantaban y yo no quería solo predicar, quería cantar. Traté de aprender a tocar guitarra y mis dedos eran muy cortos, número 1. Número 2, casi repruebo música. Número 3, no importaba el tono en que cantaba. Nadie sabe el tono que canto. Déjeme decirle algo, de veras que puedo hablar. Estoy ungida para hablar. La unción sobre su vida es tan preciosa. Primera de Juan 2:27. Pero en cuanto a ustedes, la unción, la sagrada asignación, la unción. Amo esa palabra, unción. Es como que el Espíritu Santo, como, lo tengo, unción. La cual recibieron de Él, habita permanentemente en ustedes. Así que esa unción que Dios nos da, habita permanentemente en nosotros. Pero si queremos que sea desatada a través de nosotros, si queremos beneficiarnos de ella, necesitamos cooperar con el plan del Espíritu Santo para nuestra vida. Cada día debe decir, Dios está obrando en mi vida y algo bueno me va a pasar a mí. Y yo puedo hacer lo que necesite hacer a través de Cristo, quien me fortalece a mí. Yo amo mi vida. Yo me despertaba cada día y pensaba, odio mi vida, pero ahora digo, yo amo mi vida. Yo amo mi vida, la que Dios me dio. Usted tiene esa unción. Y no tiene necesidad de que alguien les instruya. No significa que no necesite enseñanza. Y yo amo esto. Significa que cuando tiene esa unción del Espíritu en su vida, esa unción le guiará y mostrará qué debe hacer en situaciones. Usted puede sentir cuando está diciendo algo que no debería decir. Sentirá una pequeña retracción de esa presencia de Dios. Y es una señal, no debería decir eso, no debería ir ahí. Me echo para atrás, voy para adelante, ¿qué hago? Yo siento eso cuando predico. Sé cuando estoy yendo en dirección que no está acertando de lo que la gente necesita. Y puedo cambiar. Dios le guiará. Puede saber el tiempo en que hablar a los hijos, tiempo para hablar a su cónyuge de lo que va a ser una situación pegajosa. Y saber el tiempo correcto para pedir un aumento en el trabajo y cuando no, tiene que pedirlo. Y si hacemos en nuestro tiempo las cosas, decimos lo que queremos, cuando queremos, haremos un lío de todo. Deje que la unción le enseñe. Yo lo veo, están diciendo, esto no hay en mi rancho. Cuando está ungido para algo, no siente que hay lucha con ello. Hay fluir. Hay una cierta facilidad santa. No significa que todo es fácil. Como dije, lo que yo hago conlleva trabajo duro, pero el hacerlo no es duro.
No es duro para mí pararme y predicar a personas. No me importa si hay 3 o 3 millones. Yo no tengo temor porque la presencia de Dios está en mí para hacer esto. Yo sé que es un don de Dios el hacerlo. Y muchos tienen dones, saben que los tienen, habilidades, cosas que hacen, pero nunca van a darse plenamente a ello si no dejan de compararse con otros y dejar de querer hacer lo que ellos hacen. Ay, es que todo lo que yo hago es cocinar. Todo lo que yo hago es esto y todo lo que hago es aquello. Yo quisiera poder cantar y yo quisiera tener un ministerio como la hermana Joyce. ¿Y sabe qué? Si yo le entregara esto a usted, ahora le mataría en 2 semanas si no tuviera la unción. Mire, se puede imaginar la presión y la agonía que algunos sienten porque siempre están tratando de hacer algo que no se supone que hagan. Vamos a ser libres. Amo la libertad. Soy libre para hacer lo que soy ungida para hacer y libre para decir no si no tengo la unción. Esta unción le enseña lo concerniente a todo y ella habita en usted. Nunca se apartará de usted. La presencia de Dios nunca nos dejará, pero no queremos impedirla. Ahora, veamos en Efesios 4. ¿Están bien todos allá afuera? Ahora lloro por ustedes que sean mucho más sensibles a lo que está saliendo de su boca. Y si recibe convicción 1000 veces al día, lloro que Dios continúe convenciéndole y dándole convicción hasta que le deje cambiar. Vean, estas escrituras son súper wow, estas escrituras. El Espíritu Santo es sensible, ¿sabía eso? Él es descrito como una paloma, la más gentil de las aves que existen. Y nosotros somos ungidos con esa gentil paloma. Tierna, gentil, sensible. La Biblia dice en Efesios 4:30, y no contristen al Espíritu Santo de Dios. No contristen al Espíritu de Dios, no ofendan, ni incomoden, ni entristezcan a aquel por quien fueron sellados, marcados por Dios. Ahora, a fin de que entendamos lo que contrista al Espíritu Santo, tenemos que leer las Escrituras alrededor de ello. Verso 29, ningún sucio ni contaminado lenguaje, ni vil palabra, ni malsana, ni inútil habla, jamás salga de su boca. Sino solo tal habla como sea buena y beneficiosa al espiritual progreso de otros, como conviene a la necesidad y la ocasión, a fin de que sea una bendición y de gracia a favor de Dios a los que oigan y no entristezcan al Espíritu Santo. Y deje toda amargura, indignación, ira, pasión, rabia, mal genio, resentimiento, ira, animosidad y querellas, trifulcas, griterías, contiendas, calumnias, malas habladurías, abuso o lenguaje blasfemo. Sea desterrado de ustedes con toda malicia, rencor, mala voluntad o bajezas de cualquier clase. ¡Guau! Yo ni puedo contarles cuántas horas he mirado fijamente a estas escrituras. Porque mire, yo no quiero ofender, incomodar o entristecer al Espíritu Santo. No quiero hacer ningún daño a la unción en mi vida. Yo no quiero hacer nada que ofenda al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Pienso que a veces hablamos mucho de la libertad y yo creo mucho en eso de ser libres. Pero sabe, pienso que también a veces hay que vivir más cuidadosamente. A veces pensamos somos tan libres que pensamos que nada importa, pero hay cosas que le importan a Dios. Usted puede cambiar cosas en su vida dramáticamente al solo meterse con Dios en base regular y pidiéndole que le ayude con lo que dice. ¿De qué habla en la mesa del almuerzo? ¿De qué quiere hablar con los amigos? ¿Cómo habla usted de otros? ¿Cómo habla de su jefe en el trabajo? ¿Cómo habla acerca de su vida y de usted? ¿Qué clase de cosas está diciendo acerca del futuro? ¿Qué clase de cosas está diciendo acerca del pasado? Una pareja tenía pichones en su ventana afuera
Y siguieron notando que una paloma estaba allí. Y también notaron que cuando discutían o tiraban la puerta, la paloma salía volando, pero el pichón se quedaba. Así que mi pregunta a usted hoy es, ¿tiene religión de pichón? ¿O puede la paloma vivir en su casa? Hay mucha argumentación, pleitos, golpes y tiradera de puertas. Vaya, qué calladitos están. El Espíritu Santo es su huésped invisible que todo el tiempo está ahí. ¿Vive en usted? Ha prometido nunca dejarle ni abandonarle. No queremos ofender al Espíritu Santo. No tenga religión de pichón. Haga que la paloma se sienta cómoda siempre. En el libro de los Hechos, a los primeros cristianos se les dijo que fueran a esperar en el aposento alto hasta que el Espíritu, la promesa del Padre, viniera. Esperaron y esperaron por este derramamiento del Espíritu que Jesús dijo que Él enviaría. En Hechos capítulo 2 dice, y cuando el tiempo se cumplió a plenitud, súbitamente como un viento recio el Espíritu entró en el cuarto y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en otros lenguajes. Ahora, no voy a dar una larga disertación sobre la doctrina de hablar en lenguas, pero sí quiero decir que es muy interesante para mí que la primera área que el Espíritu Santo tocó y yo sé que muchos no entienden todo el asunto de hablar en lenguas y algunos lo hacen y otros no. Pero es muy interesante que Dios da ese lenguaje espiritual para que podamos hablar al Espíritu Santo en ese lenguaje espiritual e ir más allá de nuestra mente y entendimiento. Y mire, cualquiera que sea su doctrina de hablar en lenguas, amorosamente le animo a que estudie la Biblia y vea lo que dice. No me importa a mí, sea que lo haga o no, no tiene que hablar en lenguas para ir al cielo. Leamos si lo hace y leamos si no, y espero que me amen si lo hago porque lo hago. Así que, pero aún pienso que hay un punto que marcar, que cuando el Espíritu Santo vino con poder, y cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, recibirán poder, habilidad, eficiencia, fuerza. Y en el día de Pentecostés, súbitamente un recio viento y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno y hablaron en lenguas que no entendían. ¿Por qué? Fue el primer lugar que el Espíritu Santo tocó, su lengua. Porque Él tenía una gran cosa que estaba comenzando en la tierra. El nacimiento de la iglesia, un puñado de gente maltrecha, y a través de esas personas y la unción que Dios les dio, pescadores, recaudadores de impuestos, personas que no eran tan educadas, exprostitutas, toda clase de personas que el mundo hubiera tirado como basura. Cuando la unción de Dios viene sobre una persona, les torna a ellos en otro hombre o otra mujer.
Y a través de esa bandita maltrecha de gente ordinaria, el nombre de Jesús es famoso ahora mundialmente y hay millones de creyentes en todo el mundo. Y mientras más el diablo trate de apagar el fuego, aún más la iglesia crecerá. Dios tuvo que cerrar la boca de Zacarías para obtener lo que quería de él. Y cuando él trataba de dar a luz la iglesia, él tuvo que tocar bocas con su fuego. Y van a ver pronto que antes de que Dios use a Isaías, él tuvo que tocar sus labios con carbones encendidos del altar y limpiar su boca. Y yo amo lo que Isaías dice en Isaías 6. Él vino a la presencia de Dios, la gloria llenó el templo y lo primero que dijo fue: ay de mí, porque estoy deshecho un hombre de labios impuros y moro en medio de un pueblo de labios inmundos. Cuando él vino a la presencia de Dios, lo que realizó fue algo de sí. El primer pecado que dio fueron las palabras de su boca. No deberíamos alabar a Dios en un suspiro y maldecirnos con otro. Tenemos que sacar la mezcla de nuestras vidas y no podemos hacerlo sin la ayuda de Dios. No tiene caso que regrese al hogar y que diga: hasta aquí, gloria a Dios, cierra la boca. No, lo que quiere decir es: tenemos, Señor, mucho trabajo que hacer. Y le voy a contar algo, esto no es solo algo que aprende una vez y se acabó y ya lo tiene y sigue feliz. Yo invertí 1 año y medio, no este año, sino el año anterior y mitad del año antes, estudiando